Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, buenos días. Buenos días, mira, son días para las 12. Y ustedes saben lo que eso significa. ¿Ah? ¿Ah? No, ese reloj está atrasado. Les digo al tiro. Son las 12:16. O sea que si no me puedo hacer en ese reloj, si no, tengo acá hasta las 3 de la tarde. Les quiero invitar a que hablen sus Biblias, por favor, en Juan, en el texto que hemos leído en la lectura alternada. Hoy nos vamos a sumergir en este relato que es maravilloso, donde el Señor Jesucristo resplandece como el verdadero Rey. Y el texto que leímos va hasta el capítulo 19, verso número 15, si no me equivoco, 16. Pero hoy día nos vamos a hacer cargo solamente de la parte que es la primera parte, digamos, que es donde comienza el capítulo 19 y termina el 18, ¿ya? Dado que hay mucho asunto acá ocurriendo, hay mucha riqueza en el texto, entonces me pareció bien ir de a poco, ir por partes. Y esta primera parte del texto tiene un tema central, ¿ya? O hay dos temas en disputa que están ocurriendo acá por debajo, que es por una parte la falsedad y por otra parte la veracidad, ¿ya? La falsedad de un reino de tinieblas versus la veracidad y la verdad del reino de Jesucristo. Vamos a entrar entonces en esa parte del texto. Y les quiero invitar a que antes de entrar en el tema podamos orar. ¿Ok? Les invito a inclinar sus cabezas. Señor Dios, te adoramos porque contemplamos tu majestad, contemplamos al Rey. Realmente, Señor, aún en los momentos más oscuros de la historia, tú conseguiste resplandecer. Y te damos muchas gracias y gloria por eso. Pero ahora vamos a ver el texto poco a poco y rogamos que mientras lo hacemos, este brillo propio del Señor Jesús resplandezca en nuestros corazones y nos cambien también a nosotros. Y que nosotros como tus súbditos y seguidores te adoremos más y más, cada vez más estemos rendidos a ti. Eso, danos la asistencia de tu Espíritu al escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los últimos sermones estuvimos hablando de cobardía, pero yo hoy día al entrar en este texto les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es peor? ¿La cobardía o la falsedad? La cobardía o la falsedad. Pero ser falso también es ser cobarde. Un cobarde porque no se enfrenta a la verdad, porque se huye de la realidad, porque se prefiere vivir en el engaño a tener que mostrar lo que hay verdaderamente. Pero pareciera que la falsedad va un paso adelante, ¿cierto? Un poco más allá que la cobardía. Porque ser cobarde es abandonar mi posición, pero ser falso está también asociado con el engaño y con la traición. ¿Cuánto daño hace una mentira? ¿Cuánto daño hace usar la mentira para destruir, para herir, para traicionar? Me imagino que los más mayores tienen hartas historias para contar. ¿Cuánto daño hace la mentira? ¿Cuánto daño hace la traición? Y saben que la cobardía no hace parte explícita del decálogo, lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero sí lo hace la falsedad. La falsedad está en el decálogo. El decálogo dice así: no hablarás mal o contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en primera de Juan, en la primera carta que escribió Juan ya al final del Nuevo Testamento, hay un desdoblamiento de ese mandamiento. Está en extenso y se los quiero leer, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y agrega un poco más adelante Juan, eso lo primero está en el capítulo 2 y esto último en el capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Ahora, el apóstol Pablo lo plantea en un sentido positivo. Esta misma idea de la falsedad que es prohibida en el Antiguo Testamento, Pablo lo pone de forma positiva. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es la novedad de vida que produce Jesucristo. Hay un cambio en el corazón. Un cambio que nos hace replantearnos nuestra vida, nuestra existencia, en qué nos basamos. Por una parte dejamos la cobardía, pero por otra parte también somos llamados a dejar la mentira, a dejar la falsedad, a dejar la hipocresía. Y solo como introducción les quiero hacer la siguiente pregunta y se la quiero responder también. ¿Qué opciones tiene un mentiroso en el mundo venidero? ¿Qué opciones tiene el mentiroso en el mundo que Dios trae, que Jesús trae en su segunda venida? Y les quiero leer dos textos, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. El Apocalipsis 21, 8 ya lo leímos en el sermón pasado, pero fíjense que acá la mentira también hace parte. Dice, pero los cobardes, ya sabíamos eso, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya un poco más adelante, en el capítulo 22, verso 15, dice Apocalipsis, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Por qué parto este sermón hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el texto? Tiene todo que ver. Porque acá se van a manifestar dos reinos que están de alguna forma apareciendo en la historia de la humanidad. El reino de Satanás, quien tiene al mundo bajo sus pies y lo gobierna, es el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Está aquí en el texto fuertemente, vamos a verlo paso a paso, pero por otra parte está el rey de la verdad, el rey de luz que brilla también y que trae un reino nuevo. Eso es lo que está aquí, es el tema central de toda esta transición que hay desde Jesucristo en la casa de Anás y Caifás y Jesucristo en el madero. Allí, cuando está ante Pilatos, estos temas están allí. Pero hoy día vamos a hacernos cargo de estos dos temas, pero a nivel más particular, más pequeño, para que el próximo domingo sí trabajemos esto a nivel de los reinos, ¿ok? Y a nivel más particular, lo que está planteándose acá, en estos tres actos de la primera parte de Jesús con Pilatos, es por una parte la falsedad del ser humano, y por otra parte la veracidad de Cristo. Y entonces vamos a entrar al tema de la falsedad en los primeros versículos y ustedes van a ver entonces cómo la falsedad es propia de aquellos que aún viven bajo el dominio de Satanás y no se han puesto bajo el dominio de Jesucristo. Así que vamos allá, ¿ok? Vamos a dividir el texto en tres partes. Miren por favor sus Biblias, si la tienen allí en sus bancos, para que puedan seguir la exposición del texto. La primera parte está del verso 28, ¿ok?, hasta el versículo 32. ¿Ya? Esa es la primera parte que vamos a ver cómo la falsedad está operando en ese primer trecho. La segunda parte en donde vamos a ver la veracidad operando, la veracidad de Cristo, ¿ok? La verdad que le es intrínseca, que es de su reino. Y vamos a ir del verso 33 ya hasta el verso 38, donde Pilato dice que es la verdad y luego él corta la conversación, ¿cierto? Ahí va la segunda parte. Y la tercera parte del sermón de hoy día está ya en el último trecho, verso número 38b, ¿ya? O vamos, sí, hasta el finalcito, en donde se nos habla de Barrabás, ¿ya? Esas son las tres partes que vamos hoy día a explorar para que ustedes puedan también seguirme. Entonces vamos a hacernos cargo primero de la primera parte. Vamos a releerla, ¿ok? La voy a releer. Dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Efectivamente era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Voy a ya hacerme cargo de los versículos porque no tengo mucha voz, así que voy a intentar llegar al final, ¿ya? Miren qué interesante, vamos a armar el escenario que está ocurriendo acá. Dice que entonces llevaron a Jesús. ¿Quiénes lo llevaron? Algunas versiones dicen los judíos, ¿ok? La expresión judíos no aparece en el original, pero se subentiende entonces que son las personas, son los judíos que están
actuando bajo el Sinedrio, tal vez las mismas autoridades, los soldados están allí, pero principalmente, efectivamente, gente que está bajo el liderazgo de Caifás. Lo llevan de la casa de Caifás al pretorio luego de celebrar un consejo de noche que antes de que entrara la mañana, digamos, justo cuando entró la mañana, cuando salió el sol, porque estaba prohibido juzgar temas de muerte durante la noche, dice Mateo nos coloca esta información. Fíjense, escuchan. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. ¿Por qué les leo Mateo? Porque Juan es un evangelio posterior. Y Juan, cuando escribe su evangelio, él supone que todos nosotros ya hemos leído los sinópticos, ¿ya? O sea, él asume, él está yendo un paso más adelante en la narrativa, está tratando de entrar en temas más profundos que se supone que los lectores ya dominan en algún grado. Entonces, lo que se requiere de nosotros es que ya sepamos que Jesús viene de estar frente al Sinedrio, al Sinedrín, ¿ok? Y que ahora él es trasladado al pretorio, al encuentro con Pilato. Perfecto, eso es lo que está pasando. El pretorio, ¿cierto?, es la residencia del pretor, ¿ya?, del gobernante. Ahí está Jesús siendo llevado y en realidad es la segunda residencia, en este caso de Pilatos. ¿Ya? Se sabe históricamente que Pilatos más bien vivía junto al mar de Cesarea. ¿Okay? Ahí estaba él viviendo, pero para las grandes fiestas que había en Israel, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, donde había muchas personas migrando, muchas personas yendo, los pretores, digamos, los gobernantes, se instalaban en la ciudad porque había un alto grado de posibilidades de que alguien se agarrara, ¿cierto? Y que hubiese trifulca en la provincia. Y obviamente eso iba a hablar muy mal de él ante el César y él lo que quería era escalar. Por lo tanto, lo que correspondía era que él estuviera allí en la ciudad de Jerusalén. Perfecto. Ahora, dice el texto, nos añade otro punto, que era muy de mañana. Era muy de mañana. Los judíos se reúnen en concilio muy temprano, pero luego de salir el sol, porque como les comenté, la ley prohibía juzgar casos de pena de muerte durante la noche. Pero, y aquí quiero citar a un comentarista, dice así: en el tiempo de Jesús los judíos estaban sometidos a los romanos, que les concedían una cierta medida de autogobierno, pero no les permitían dictar ni ejecutar sentencias de muerte. El ius gladi, como se llamaba en latín, el derecho de la espada, era atribución exclusiva de los romanos. Por eso que ellos se ven en la necesidad, no solo de ellos resolver matarle a Jesús, sino también de presentarlo delante del gobernante para que él pudiera dar su veredicto. Ahora, miren qué interesante, porque aquí el tema de la falsedad aflora, y por eso que es, de alguna forma, una línea importante de entender en el relato. Porque dice que fueron de mañana, ellos se pusieron de acuerdo, van ante Pilato, van al pretorio, pero ellos no entran al pretorio. Dice, para no contaminarse y poder comer la Pascua. La Mishnah, ¿ya?, indicaba que cualquier judío que entrase en una residencia gentil podía quedar impuro. Quedarse afuera evitaba la impureza. Y ellos quieren celebrar la Pascua. Las posibilidades de contaminación eran varias. Por ejemplo, se decía que podría haber pan con levadura en la casa de algún gentil. Y lo que se avecinaba era la fiesta de los panes sin levadura. Por tanto, tener algún tipo de contacto con aquello, la siquiera posibilidad de tener contacto con aquello, hacía que ellos quisieran eventualmente o rápidamente restringirse. Pero además hay otra información que es un poco más aterradora, y es que los gentiles en esa época enterraban sus muertos en las mismas casas. Y ustedes saben que la ley prohíbe al judío tener contacto con un muerto. Eso a él lo dejaba impuro por mucho tiempo, por 7 días. O sea, la exigencia después para poder purificarse lo dejaba automáticamente fuera de la celebración. Y aquí hay otro dato que es un poco desagradable, pero importante que ustedes lo tengan también, y es que en esa época los gentiles, los romanos, las personas que eran de esa cultura, cuando no les gustaba un bebé que nacía, lo mataban. Y lo que hacían era lo lanzaban por su especie de, lo que nosotros tenemos es estos alcantarillados, ¿ok? Ellos lo lanzaban simplemente allí y dejaban que ahí se descompusiera y muriera. Entonces, esa situación, obviamente, al judío tradicional, ortodoxo, no, yo ahí, a esa casa, no entro. Son cosas que estaban circulando, eran conocimiento popular de la cultura, y ellos no quieren entrar a contaminarse.
Y entonces, y aquí está entonces la ironía de Juan. ¿Por qué? Porque son personas que están generando un plan falseado para condenar a un inocente, saltándose todos los procesos judiciales, saltándose toda la necesidad de un proceso que corresponde con testigos y demás que ya están como antesala en el texto. Se están saltando absolutamente todo, pero inescrupulosamente quieren matar a Jesús, mientras por otra parte están preocupados ellos, ¿de qué? Están preocupados de no contaminarse. Entonces, el efecto de la situación es irónico. Y un comentarista que me gusta mucho dice lo siguiente: los judíos toman elaboradas precauciones para evitar la contaminación ritual a fin de que puedan participar de la Pascua. Y al mismo tiempo están ocupados en manipular el sistema judicial para asegurar la muerte de aquel que por sí solo es la verdadera Pascua. Es como diríamos, cuelan el mosquito y se tragan el camello, como decimos, como dice por allí. Y eso es lo que pasa con la falsedad del ser humano. Eso es lo que pasa con la hipocresía. Eso es lo que pasa cuando realmente no hay una regeneración del corazón. Nos preocupamos de los detalles. Nos preocupamos de los detalles. Somos ultra puros, limpiecitos, olimos bien, pero por detrás generamos planes, articulamos elaboradas trampas para poder hacer caer a nuestros, comillas, rivales. Eso, así opera el reino que está debajo del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Así opera. Así se opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que aún no han sido lavados en la sangre de Jesús. Ese es el escenario, esa es la antesala. Ahora, dice el 29, verso 29, que Pilato pues salió afuera hacia ellos. O sea, claro, ellos no quieren entrar. No quieren entrar, entonces él está evitando una trifulca, obviamente tiene que mantener la paz. Hay mucha gente afuera y decide entonces salir del pretorio y entonces va y los atiende afuera. Y dice que Pilato sale hacia afuera. Y fue el procurador romano entonces, este Pilato, que ustedes para que sepan, él rigió ahí en la provincia de Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Pilato fue un hombre polémico. Él construyó sus obras, su infraestructura, financiándose del tesoro del templo. No era una persona intachable. Pilato es un político hecho y derecho. Es un actuante del reino de este mundo. Es una persona corrupta. Aunque lo vamos a ver acá muy preocupado, es una persona corrupta. Y él es quien sale, pero porque los judíos no se quieren contaminar. Y lo que pregunta es, ¿qué acusación traen contra este hombre? ¿Qué acusación traen? Y la respuesta, fíjense, es interesante. Si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. No hay una respuesta. Están como intimidados. Si ya responden, no, si él no fuera malhechor, no te lo hubiésemos traído. Pero ¿qué problema hay? O sea, Pilato, a través de esta pregunta, está abriendo el proceso. ¿Ok? No sabemos si Pilato conocía desde antes a Jesús. Sabemos que Jesús había visitado fiestas en Jerusalén, había hecho algunos milagros, pero la mayor parte de su ministerio fue en Galilea. Él iba a Jerusalén más que nada a las fiestas. Pero sí el texto nos deja entrever que algún conocimiento él ya tiene. ¿Por qué? Porque él horas antes ha accedido a facilitar las tropas de la guardia romana para ir a apresar a Jesús. Y sabemos que Anás y sabemos que Caifás son personas políticamente bien situadas. Son personas que les gusta el poder. O sea, muy tranquilamente ellos ya han visitado a Pilatos. Ellos ya lo han convencido de el eventual peligro que constituía Jesús y entonces de la necesidad que hay de capturarlo, de atraparle. Por tanto, algún conocimiento él tiene. No todo el conocimiento, pero algún conocimiento él tiene. El caso es que Pilatos accede a abrir un caso en contra de Jesús y por ello consulta qué acusación traen y se abre entonces el caso formalmente. Y se da la sensación de que Pilatos ve a este hombre como indefenso, con vestiduras simples, y se debe haber preguntado, ¿este es el tipo peligroso?
para este tipo yo presté toda esta cantidad de soldados para ir a apresarlo. Entonces la situación se complejiza, ya que muy seguramente los judíos están esperando que la sentencia de muerte por crucifixión se diera de forma inmediata. Pero Pilatos quiere abrir un interrogatorio, pero lo que los judíos están buscando es saltarse el proceso. Eso es lo que está aquí. Pilatos le entra la duda, abre el interrogatorio. Los judíos quieren que esto sea rápido. Los judíos no buscan un proceso, sino que buscan una condena ya. Ahí está el foco del texto. Esa es la tensión que Juan nos está planteando. Porque si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Ellos tienen que autojustificarse y se muestran nerviosos. Ellos quieren un proceso sumario. Ellos no quieren un proceso. Entonces Pilato les dice lo siguiente. Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Y en este punto el tema se pone más complicado todavía. Porque por una parte, de partida Pilato no quiere saber del asunto. Él tal vez ya está cansado, tal vez, recuerden que es muy de mañana, tal vez durmió poco, no lo sé, o lo más probable es que él quiere imponer su poder también y someter este séquito de gente que presumía poder, someterlos a ellos judíos a las normas de Roma. Recuerden que este es un político, este es un tipo que sabe manejar las masas, un tipo que sabe imponerse, un tipo que sabe colocar el pie encima. Entonces seguramente es lo que está ocurriendo acá. Entonces es como que le dijera a los judíos, bueno, si el tema está tan claro, vayan ustedes, pues juzguenlo ustedes mismos. Vayan, llévenselo. Pero el tema, ¿por qué se complica? Porque ellos no tenían derecho a poder matar a Jesús. A ellos en el año 6 después de Cristo se les había retirado el poder de sentenciar a muerte. Y ese poder de sentenciar a muerte se le había dado al gobernador romano, es decir, a propio Pilatos. O sea, ellos estaban condicionados, ellos tenían que sí o sí pasar por Pilatos. Entonces no les queda más opción que entregar a Jesús para un interrogatorio. Por una parte tienen la venia, llévenselo y hagan lo que quieran con él, pero por otra parte el impedimento de tener que no pueden matarlo, Y por eso que ellos dicen, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Eso dice el texto, eso dice el versículo número 31. Entonces son llevados a expresar explícitamente lo que buscan, la muerte. La misma que habían planeado hace semanas atrás cuando Lázaro había resucitado. ¿Se recuerdan? Lázaro resucita, ellos se juntan en concilios y ahí es donde Caifás da la palabra profética, es mejor que muera uno solo y que no todo el pueblo muera, porque ellos veían de alguna forma un peligro en perder su autonomía como en la gobernación de Judea, ¿cierto? Y que el imperio romano se metiera con más fuerza. Dice el verso 53 de ese capítulo 11, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y ahora vienen y dicen de forma explícita, oye, si lo que queremos al final es matarlo y nosotros no podemos sentenciarlo. Ahora, y aquí viene la clave del texto, aquí viene la clave de Juan. Todo esto que nos está planteando Juan es para mostrarnos que el reino de Dios, que se está implantando de forma silenciosa y secreta, tiene el control de todas las circunstancias del ser humano, aún las más oscuras, aunque todo el mundo crea que lo que se está pasando ahí arriba es que el reino de las tinieblas tiene el control. ¿Por qué? Porque el verso 32 dice así, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces lo que está pasando acá es que Juan nos está enfatizando que todo este horror, cruentamente manipulado, sigue estando en las manos y el control del Señor Dios Todopoderoso. Que aún la maldad más oscura no se sale de su control ni de sus propósitos. Ya, estoy diciendo hartas cosas acá y ustedes dicen, pero pastor, ¿qué quiere decir? Es que miremos lo siguiente. Dice en Levítico 24:16 así. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. ¿Cómo es la sentencia de muerte del pueblo judío? A través de los pellizcazos, a través de apedrear, a través del apedreamiento. Esa es la forma de morir. Esa es la forma en que se sentencia a una persona a muerte. ¿Ok? Pero fíjese lo que dice Juan, enfatiza ahí una palabra, dice, ¿qué clase de muerte? ¿Qué clase de muerte? Por algún motivo de la providencia, que ya vamos a ver, la providencia dice Jesús no es a través de piedras. Hay otra forma en que el Redentor, en que el Rey debe morir para poder rescatar a su pueblo. Y esa forma está dicha en el propio Evangelio de Juan. Y hay algunas pistas que se nos empezaron a dar ya en Juan capítulo 3 y se las quiero recordar.
¿ya? Y para que las personas que se están sumando también puedan ver la riqueza de este evangelio. Dice el versículo 14 del capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Juan ve que hay un propósito. Por eso que le enfatiza esas historias. Más adelante, en el capítulo 8, verso 28, si quieren seguir, dice así: por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Cuándo? Cuando levantéis al Hijo del Hombre. Él tiene que ser levantado. Él no puede morir enterrado con piedras. Él tiene que ser levantado. Y verso 31, del capítulo 12 de Juan, dice así: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo? Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Tú te preguntarás, ¿y por qué tan importante esto? Que Jesús sea levantado. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Juan lo coloca como algo importante que nosotros tenemos que atender en el texto? Y el apóstol Pablo nos da la clave. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Eso está en Deuteronomio 21, 23. Y entonces está la clave. Está todo hecho. El príncipe de la potestad del aire, que Satanás piensa tener todo el control, todo el poder. Jesucristo se entrega voluntariamente. Todos hablan, todos manipulan, todos dan su opinión. Jesús está en silencio. Y mientras Él está en silencio, Él lo gobierna todo. Todo. Por eso que hicimos bien cantando: contempla al Rey. Nadie es como Él. Su gloria es inigualable. Y este mundo que yace bajo el maligno, que está en el poder del pecado, tiene esperanza. Tiene esperanza porque el Rey, aunque esté en la silla de los que son acusados, en verdad Él desde allí reina. Ese es el Rey Jesús. El Rey de verdad. El majestuoso Rey de verdad. Nuestro príncipe de paz. Nuestro Dios fuerte. Nuestro Dios consolador. Y a veces nosotros vivimos circunstancias que pensamos que Dios no tiene el control. Pero Dios sigue en el trono. Ayer Jacqueline, la mamá de Jocelyn, nos pusimos a whatsappearnos con la Jacqueline. Ya somos íntimos. ¿Ah? Y ella tiene contacto con una persona que es familia de la niña que se la llevó el mar. ¿Sí? ¿La escucharon esa noticia esta semana? Sí, que hay una niña de 5 años que en Viña del Mar se la llevó el mar. Claro, no vamos a juzgar, ¿cierto? La responsabilidad es ahora nosotros, pero ella me escribió para decirme: pastor, ellos preguntan qué texto de la Biblia pueden leer esta noche para orar. Mira cómo Dios nos vincula. ¿Entiendes? Ahí me puse a buscar un texto bíblico y les mandé un texto para que pudieran leer. Y uno puede pensar en esas circunstancias: aquí Dios no está presente. Aquí Dios se hizo el loco. Aquí Dios estaba en otro asunto, en otra galaxia con otros problemas. Pero lo que nos muestra acá este texto, que ese es el momento más oscuro de la historia. Este es el momento más oscuro de la historia. No es otro momento. ¿Sí? No es el genocidio de algún pueblo, de los nazis. No, ¿sí? No es ni siquiera el gobierno de Maduro. ¿Okay? O el pseudo gobierno de Maduro. No es ese el momento más oscuro de la historia. Y yo sé que algunos hermanos venezolanos están tristes por lo que está ocurriendo. Pero la palabra de esperanza es: este no es el momento más oscuro de la historia. Este fue el momento más oscuro de la historia. Y en ese momento Jesús demostró que Él reinaba.
En ese momento demostró que todos los poderes se le someten y que no hay nada que pueda ocurrir sin su beneplácito. Y todas las cosas, las entendamos o no, tienen un sentido. Y tal vez ellos discutiendo allí de que Pilato lo enjuiciara, no entendían que había un sentido divino. Él tenía que ser alzado en un madero. Y Jesucristo mismo se coloca ahí dentro y sigue gobernando. Por lo tanto, en los momentos más oscuros de tu vida, tú puedes confiar y puedes tener fe. El Rey de luz, el Rey de la verdad, gobierna. Y Él aplasta la mentira. Él aplasta la falsedad. Y obviamente que hay otra enseñanza. No importa qué falsedad levanten en contra tuya. No importa cuánto piensen en hacerte daño. No importa cuánto alguien se oponga a ti. Los que somos de Jesús, estamos atrás de Él, protegidos por Él. Él nos gobierna, Él nos protege y Él dará el justo pago en su momento. Tú puedes descansar. Tú puedes descansar. Entonces el plan de Dios está triunfando en medio de la maquinación de Satanás. Satanás cree que tiene todo listo y no sabe nada con la chichita que se está curando, como diría el chileno. ¿Ah? Su imperio de verdad y luz brilla aún en las tinieblas más oscuras. Vamos al segundo movimiento del texto, que está desde el versículo número 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús, o sea, lo saca de en medio de esta gente. ¿Ya? Y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la pregunta tiene un grado de burla. El pronombre tú en griego se entiende como descortés en realidad. Entonces eso, ¿eres tú el rey de los judíos? Como tú soy. Así como, hay otras formas también de decirlo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ah? Tú soy, dijémoslo así. ¿En verdad tú eres? ¿Tú mismo eres el rey de los judíos? Y seguramente el texto de Lucas es lo que se presupone. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Todo eso obviamente tiene que haber llegado a la voz o a los oídos de Pilato. Y Jesús se le quiere imputar entonces el delito de ser una persona que genera una insurrección, ¿ah? que está buscando posicionarse políticamente. Eso es lo que quieren venderle a Pilato. Pero Jesús no se defiende, más bien le da la responsabilidad al propio Pilatos de construir su argumento. Esto es magistral. O sea, si ustedes ven la secuencia del texto, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta? ¿O alguien te lo enseñó? ¿Alguien te lo dijo? Jesús no responde la pregunta. Y ahí nosotros vemos al Señor Jesucristo gobernando. O sea, el Señor Jesucristo está dirigiendo todo lo que está ocurriendo. O sea, Pilato está sometido en realidad. La interrogación la hace él, no la hace Pilato. Y ahí está Juan con su calidad literaria mostrándonos cómo Jesús es rey. Entonces a Jesús se le quiere imputar el delito de insurrección y de anhelar o buscar posicionarse políticamente. Jesús no se defiende, más bien le da responsabilidad a Pilato, como les digo. Y repentinamente Jesús se transforma en el interrogador, el acusador se transforma en juez. O el acusado se transforma en juez. Y Jesús respondió: esto lo dices tú, ¿cierto? Y la idea de Jesús era colocar el tema de fondo sobre la mesa. Y Juan está trayéndonos el tema de fondo sobre la mesa a través del propio Jesús. Y el tema de fondo es teológico. El tema de fondo no es político. El problema de fondo es teológico. Y al mismo tiempo en que el mismo Pilatos clarifique su entendimiento, y la idea es que él pueda también sacar sus dudas. Y el propio Pilatos está de alguna forma aquí entrando en una suerte de evangelismo, ¿ah? En ese momento. Y Pilatos contesta: ¿acaso soy yo judío? Ahí se enoja Pilatos. ¿Ah? Es como, ¿qué tengo que ver yo con ellos? ¿Cierto? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Entonces él está ofendido, se siente, es como que él dijera: ¿qué tengo que ver yo con tus pequeños problemas de poder? ¿Ah? O con su gentuza. No me metas a mí, no me metas en esta discusión. Pero para los judíos iba todo junto. ¿Okay? Lo político y lo teológico está todo junto. Y eso es lo que empieza ahora a aparecer ahí en el tribunal.
pues las pretensiones de ser el Mesías son las pretensiones de ser el descendiente de David y para ocupar el trono como rey de Israel. Entonces, para los judíos no están los temas divididos, están mezclados. Y eso tendría que ser sumamente peligroso para Pilatos, seguramente desde el punto de vista de los judíos, para que él pudiera autorizar la pena de muerte. Pero hasta ahora Pilatos no ve ningún peligro. Entonces dice Pilatos, es tu nación y los sacerdotes los que tienen el problema. ¿Qué has hecho? ¿Cierto? ¿Podía un judío insignificante pesar sobre el imperio romano? ¿De qué vale ser pretendiente a ser rey de una pequeña provincia al lado de un imperio tan grande? ¿Ves la problemática ocurriendo? Entonces, la siguiente jugada magistral está hecha, porque ¿qué tiene que ver este supuesto rey de un reino pequeño con un imperio de nivel mundial? Entonces, ¿por qué la jugada magistral está hecha? Porque Jesús consigue meter el tema de fondo y se diferencia. O sea, Jesús en 2 momentos dio vuelta a todo y colocó un tema de fondo más potente sobre la mesa. Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores, ¿qué harían? Se peleaban entre ellos, para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y la palabra que Jesús emplea tiene relación con reino, con realeza, pero interesantemente, esa palabra griega que lo ocupa no tiene mención o relación con territorio. Es solo con reino, con realeza. Entonces Jesús hace una distancia, hace un punto y se distancia. O sea, le muestra a Pilatos de que su discusión no tiene que ver con que él le va a quitar 1 metro cuadrado de tierra, sino que esto tiene que ver con un gobierno que trascienda la tierra. Por eso que él mete el tema de fondo acá. Entonces, ahora Jesús pasa de ser el pobre judío provinciano de una pequeña región de hipotéticas pretensiones ridículas de poder a declarar que es rey, pero de un reino que ni siquiera se limita a las dimensiones del imperio romano. Da vuelta a todo. Da vuelta a todo. Es la tensión poderosa entre un mundo que va a la baja y otro que va a la alta. Reyes que van a la baja y un rey que está imponiéndose. Y el Evangelio de Mateo ya lo coloca de la siguiente forma. Dice el versículo 14, cuando Jesús empieza su ministerio, ya en el capítulo 4, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y dice Mateo, y desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que está aquí por detrás y lo que Juan nos trae a la palestra es que en realidad cuando pareciera que el reino de este hombre va a terminar y cuando las esperanzas mesiánicas respecto de este hombre van a terminar, en realidad están naciendo. En realidad están creciendo. En realidad se están levantando. Porque el reino de Jesús no es un reino material en ese momento, todavía. Es un reino que se está instaurando silenciosamente en el corazón de los hombres, de forma creciente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, es, espera ahí, tú ahí, con tu reino material, pero ojo, porque acá este reino el cual yo lidero, viene creciendo y es como una ola gigante que nadie va a poder sostener ni poder detener. Es como ese grano de mostaza que crece, que es pequeño, y de repente el árbol se torna el más grande de todos. Y todos van allí para poder comer, para poder refugiarse. Este reino está allí, está creciendo. Es un reino que empieza de forma silenciosa, pero que nosotros ya sabemos que tiene una consumación catastrófica. Catastrófica. Y permítanme hacerles un paréntesis y llevarlos a Apocalipsis capítulo 18. Eso no está anotado en el sermón. Eso es de ahora. ¿Ya? Pero veamos, capítulo 18 de Apocalipsis. Miren qué interesante. Porque en realidad aquí hay 2 reinos que están apareciendo en nuestro capítulo 18 de Juan. Un reino que le obedece a Satanás y otro reino que le obedece al Rey de la verdad, que es el Rey Jesús. Uno que está bajo el padre de la mentira y otro que está bajo el padre de la verdad, o el Rey de la verdad. Y entonces dice Apocalipsis que cuando todo esto termine,
cuando termine esta versión de nuestra existencia y parta a punto de partir la nueva, se establece un gran trono, eso todos lo sabemos. ¿Y qué pasa en ese trono? El reino de la mentira es llevado al tribunal. Miren, después de esto vi otro ángel, capítulo 18, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, y para que no perciban o no reciban sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. No era el momento allá. No era el momento de destruir al imperio romano. No era el momento de destruir a los gobernantes judíos que querían y que han hecho un complot en contra de Jesús. No es el momento, pero tampoco es hoy. No es hoy el momento de agarrar las armas e ir a destripar a los gobernantes. No es el momento. No es el momento de estallar en olas de violencia como vimos en Chile hace un tiempo atrás. No es el momento. Va a llegar el momento. Y ese momento viene. Y en ese momento el mismo Señor va a dar el pago. Y lo que va a hacer destruir toda esta civilización que está construida bajo la presuposición de la falsedad y de vivir para un falso Dios que es Satanás. Esto es una verdad espiritual importante que los cristianos tenemos que entender y abrazar. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué podemos afirmar incluso que esta era la intención de Juan cuando escribió? Es muy importante esto porque hay una regla hermenéutica que todos tenemos que tener presente. Un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Y acá los lectores de Juan, los primeros lectores de Juan, ¿saben quiénes son? La iglesia dispersa bajo el imperio de Domiciano. Y esa iglesia está siendo perseguida. Esa iglesia está siendo brutalmente perseguida. Esa iglesia, los cristianos están siendo muertos. Esa iglesia no tiene dónde sentar la cabeza. Esos cristianos no tienen dónde reunirse. Hay un emperador buscándolos. ¿Y cuál es el pensamiento que Juan les está plantando en el corazón? Paciencia. Paciencia. Tu reino no es de este mundo. Tu ciudad viene adelante. No es ahora, paciencia. Va a llegar el momento en donde Dios juzgará. En donde Dios enjugará las lágrimas y donde Dios dará el pago. Nuevamente Juan introduce la esperanza para estos cristianos. Y si es la esperanza para ellos, es también la nuestra. Es también nuestra esperanza. Así que tú eres rey, le dijo Pilatos, de nuevamente, peyorativamente. Tú dices que soy rey, le responde Jesús. Es como que dijera, no lo digo yo, lo dices tú. Tú estás diciendo que yo soy rey. Ahora, pero como el tema ya está colocado, Jesús lo desarrolla. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. El anzuelo está puesto. Jesús está evangelizando en el momento más complejo de la historia. Es maravilloso. Y entonces ya el tema está puesto. Su reino de verdad. Su reino de verdad. Un reino de verdad que tiene su origen en la eternidad. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era la luz de los hombres. Todos vivían bajo su luz. Y ahora este reino aparece en un mundo bajo el pecado. ¿Y qué es lo que hace este reino? Aparece y llama a algunas personas que están diseñadas para creer desde antes de la fundación del mundo. De forma que dice que a todos entonces los que creen en su nombre, todos los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino viene del cielo. Este es el reino que Dios está construyendo.
Es una renovación del cosmos completo, pero que parte por tomar un pueblo para sí mismo. Un pueblo diseñado desde antes de la fundación del mundo para que crea en Jesús, para que lo celebre como el gran rey y celebre los valores de este reino, del reino de luz, del reino de verdad, del reino de fidelidad, en donde la traición y la inmoralidad no deben existir y no existirán. Ellos son los súbditos de ese reino, son los que abrazan a este rey de verdad, los que oyen su voz. Por eso que dice, para esto yo he nacido, yo soy el rey, el reino está determinado, no va a detenerse. Y esto es para todos los que quieran escuchar mi voz. La esencia de Jesús es ser rey, es un rey en ropas de humildad. Y entonces Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Y quedó la flecha en el corazón. Y no sabemos si él está irritado o realmente ya no quiere saber del tema, pero aquí se corta. Y en ese momento lo manda, ahí tenemos que ver con los demás evangelios, a Herodes. Y seguramente el hombre se queda pensando. Como dato, la iglesia ortodoxa copta, ¿ya?, que se divide de la iglesia que estaba bajo Constantino, ¿ok? Hubo un conflicto ahí. Ellos tienen a Herodes y a su esposa como santos. ¿No sabían? ¿Por qué? Porque la historia cuenta, o la tradición, ya no sé si es historia o tradición, pero está ahí en los primeros siglos de la historia, que todo esto pasa, Pilatos vuelve, año 36, vuelve a vivir en Roma, y llega un punto en la vida de Pilatos en donde al Pilato lo matan, lo sentencian a muerte. Y lo que argumenta la iglesia ortodoxa copta es que él es sentenciado a muerte porque él declaró su fe en Jesucristo. No lo sé. Lo dejo ahí para que lo piense. Parte 3. Ahí para que lo estudien en su casa. ¿Ya? Parte 3 y con esto terminamos. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. De estas expresiones nos vamos a encargar en el próximo sermón, porque ustedes van a ver que se repiten varias veces en el texto. Hay una intencionalidad de Juan ahí. ¿Ya? Pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Déjenme leerle de nuevo a mi comentarista preferido. ¿Ya? En las manos de algunos autores del siglo I, la palabra retrata no solo a un ladrón, sino a un terrorista, del punto de vista de los romanos, un guerrillero de la perspectiva nacionalista. De allí la traducción de la NBI, Barrabás estaba en la prisión con los rebeldes que habían cometido asesinato durante una rebelión. Él había participado de una insurrección sangrienta. O sea, no, es más que un ladrón, es un terrorista, ¿ya? Es una persona que movía las masas. Y entonces lo que está acá es una gran sustitución detrás de todo este alboroto. Y de nuevo el Señor, de forma silenciosa, muestra que está en el trono. Él en el trono, de verdad, es la esencia del pasaje. Y entonces ahora Barrabás está allí. Y el Señor, Jesucristo, es puesto como un probable sustituto, porque en realidad lo que Pilato quiere es dar vuelta a todo. Él está nervioso, él está complicado con la situación. Él no quiere que Jesús, por más loco que parezca, ¿cierto?, tenga que enfrentar la muerte porque él ve que no encuentra ningún tipo de culpa en él. Y se le ocurre la brillante idea, a su punto de vista, de liberar un malhechor bien malo a la vista de todos, porque él piensa entonces de que ahora sí puede convencer, ¿cierto?, de que a Jesús lo liberen. Pero la jugada de Pilatos es interesante, porque no solamente él hace esto pensando en el liderazgo de los judíos, sino más bien piensa colocar al liderazgo de los judíos en jaque. Porque a quien le presenta esta posición y esta posibilidad es a las masas, es al pueblo. Porque lo que espera de alguna forma es que el pueblo acepte la idea de que Jesús sea liberado y de esa forma evitar un conflicto entre ellos mismos y de alguna forma apartarse de la situación y generar la libertad de Jesús. Pero le sale el tiro por la culata. Porque esas mismas masas que habían aplaudido a Jesús y lo habían recibido con palmeras, con palmas, ¿cierto? Y con ovación, ahora ellos son los que no quieren a Jesús. Entonces, aquí tenemos la figura hecha de, por primera vez, de forma tan vívida, un reo libre
y un justo sentenciado. Y es entonces la gran sustitución de la historia y la sustitución que nosotros necesitamos para entrar a este reino de paz. La sustitución de que nosotros, que somos falsos, seamos perdonados. Porque la falsedad que está aquí en el texto, esta hipocresía que está aquí entretejida, Juan lo tiene claro. No es una falsedad propia del Sinedrio, del Sanedrín. No es una falsedad propia de la cúpula judía. Es la falsedad propia del ser humano caído. Es la falsedad propia del ser humano que no tiene a Jesús como Rey de verdad. Entonces, aquí Juan empieza a entretejer la solución. Y la solución es para nosotros. La solución es que Él pague para que nosotros seamos liberados. Y desde ese punto de vista, Barrabás es el primer hombre, tal vez, en mirar hacia atrás y decir, soy salvo de esta muerte porque este justo está muriendo. Si se convirtió o no, no lo sé. Pero por lo menos el mensaje estaba claro para su corazón. Y la pregunta es si está claro para nosotros, si está claro para nuestro corazón, si está claro para nuestro corazón que nosotros somos los falsos de la historia. Si está claro en nuestro corazón que nosotros somos los que muchas veces consentimos en hablar a las espaldas de las personas. Si somos nosotros los que consentimos en hablar de asuntos que no tenemos por qué enterarnos o por qué meternos. Si entendemos que el arguir, el planear un plan, el de sobornar a alguien, el de manipular las circunstancias, el de querer ser rey de nuestras historias, manipulando con mentira, eso está mal. Eso no es parte de la vida del reino de Dios. Pero la única forma de entrar allí y de ser limpiados es por medio de este Jesús, que es el sustituto de Dios para nosotros, que es quien está dispuesto a ir al tribunal y ser sentenciado a muerte y a la cruz para que nosotros podamos ser libres. Y a través de ese acto abrazado por nosotros, se genera entonces el nacimiento de una sociedad distinta, la sociedad del reino de Jesús. Efesios 4 dice lo siguiente: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Somos llamados a una revisión. Revisemos esos momentos de conversación más íntima. Revisemos cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Construimos o destruimos? Y dice entonces, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Necesitas seguir cambiando? ¿Te has visto eventualmente siendo una persona falsa, viviendo dos tipos de moralidad, como los judíos, que por una parte quieren hacer sucumbir a Jesús en la mentira y por otra parte mantenerse puros para celebrar las ceremonias? Ellos y nosotros somos llamados al arrepentimiento. ¿Cuánto mal le ha hecho a la iglesia la falsedad de sus miembros? Termino diciendo lo siguiente: el llamado es a confiar en el control y soberanía de Dios en momentos oscuros en donde el reino de las tinieblas parece instalarse y prevalecer. No está ocurriendo nada más ni nada menos que lo que Dios ha dispuesto para la llegada imponente de su reino. Y segundo, el llamado acá, hasta ahora en el texto, es a salir del reino de la falsedad y unirnos al reino de la verdad a través del arrepentimiento, como Jesucristo, como nuestro sustituto. Vamos a prepararnos para celebrar la cena y para eso les quiero invitar a un momento de reflexión con una música que los hermanos van a tocar.